Hola YouTube, me llamo Tomás y acaba de ser la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 2023, probablemente el concurso femenil de matemáticas más importante del mundo, y siempre nos trae unos exámenes y unos problemas bien bonitos, y este año no fue la excepción. Entonces, antes de dar cualquier spoiler, aquí están los problemas, puedes intentarlos, te los recomiendo muchísimo, y bueno, vamos a ello. Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer, ver las soluciones y ver por qué los problemas estaban un poco raros. La ECMO siempre nos trae exámenes balanceados, en el sentido de que el problema uno y el problema 3 están más o menos parecidos en dificultad. Normalmente lo que se hace es que se ordenan, el uno es más fácil, después el 2 y después el 3. Diría que en este día uno los tres problemas eran más o menos de la misma dificultad. Aproximadamente la misma cantidad de personas resolvió cada uno. Y el 3 bueno, lo resolvieron un poco menos personas, yo diría que solamente porque es el 3. Realmente los tres problemas están al mismo nivel de accesibilidad y bueno, por eso mismo el uno sorprendió mucho. A muchas personas que normalmente les habría salido un problema uno convencional, no les salió este, porque estaba bastante raro. Y bueno, vamos a verlo. Otra cosa muy interesante, que este es el concurso femenil de matemáticas probablemente más importante del mundo, preuniversitario por supuesto. Y el problema uno y el problema 3 no usan nada. O sea, realmente podrías saber solo leyes de exponentes y vas a entender perfecto la solución. El 2 por supuesto es geometría y hay que saber un poco más de teoría y conocer las configuraciones, pero tampoco es que necesite ser o saber demasiadas cosas extrañas, ¿no? Entonces vamos con el uno primero. Y bueno, este problema es muy instructivo realmente porque está raro. O sea, tiene una condición que como que medio se parece a otras cosas que ya hemos visto, pero no exactamente. Y la razón por la que este problema está difícil, o más difícil que lo que se esperaría en un 1 de la ECMO, es que el problema grita recursión. Tenemos reales positivos a1, a2, a3, hasta a n. Y los pongo en un círculo porque vamos a definir BI como AI menos 1 más AI más 1 entre AI. Esto solamente es una definición, es decir, por ejemplo, B2 sería A1 más A3 entre A2. B1 sería A2 más AN entre A1. O sea, como que se agarran los dos de al lado y lo dividimos entre el del medio. Eso es BI. Y sabemos que para cualquier I y cualquier J, sabemos que AI es menor o igual que AJ. Si, solo si, BI es menor o igual que BJ. Eso es lo que dice el problema. ¿Y por qué el problema grita recursión? Porque tenemos una fórmula recursiva. Es decir, a partir de una desigualdad en AI y AJ, tenemos una desigualdad en cosas que tienen que ver con cosas adyacentes a AI y AJ, ¿no? Podemos reescribir esta desigualdad como AI menos 1 más AI más 1 entre AI. Y esta como AJ menos 1 más AJ más 1 entre AJ. Entonces aquí, y seguro que esto le pasó a mucha gente, te puedes ir con la finta de decir, bueno, empezamos con una desigualdad entre tal vez dos cosas que están cercanas o dos cosas que están separadas por uno. Y empezar a hacer recursión, empezar a fijarnos en qué pasa si ya tenemos relación entre estas, ver la relación entre las dos que están más separadas. Ese tipo de cosas, ¿no? Y, y justo digo que eso lo hace difícil porque el problema no sale con recursión. ¿Y por qué no? Porque siempre tenemos aquí una relación entre dos cosas y esto nos convierte a una relación entre tres cosas. Bueno, de hecho, entre seis cosas, ¿no? Tenemos las AIs y las AJs. Y por supuesto podemos poner la AI y AJ de tal manera que, por ejemplo, esta y esta sean la misma, o esta y esta sean la misma, pero cada vez vamos a ir agregando más cosas en nuestras relaciones. Y eso significa que cada vez las expresiones se van a ir poniendo poco a poco más complicadas y eso no es lo que queremos en una solución recursiva. Y darte cuenta de eso cuando estás bajo la presión del examen está complicado. Por supuesto, otra cosa que suele salir mucho en estos problemas, este es un problema de desigualdades, porque no tenemos realmente, bueno, tenemos esta igualdad, pero no solo tenemos como condición, o sea, digamos como condiciones, solo tenemos desigualdades. Y queremos probar, digamos, muchas veces pasa que tenemos como mucho espacio para explorar
el espacio de soluciones, digamos, el espacio de valores de los AIs que cumplen las condiciones del problema. El problema aquí es que solo hay uno, tenemos que demostrar literalmente que la única manera es que sean todos iguales. Y digo, por supuesto siempre podemos, no sé, dividir todo entre A1. Y ahora tenemos, eso es otra técnica que se llama homogeneizar, y ahora tenemos un problema de n-1 variables en lugar de n, que por supuesto eso no nos ayuda en nada. Entonces ahora vamos a la solución real y ver, hablar un poco de cómo puede uno entrenarse para este tipo de problemas, que está bastante raro. Y bueno, una de las cosas en las que tiene sentido pensar es, bueno, aquí tenemos una desigualdad. Por supuesto las BIs no sirven de nada, es mucho mejor expresarlo así, porque lo vemos todo en términos de las AIs. Bueno, la otra razón por la que no funciona recursión es porque tenemos relaciones entre AI y AJ, o sea, signos, ¿no? Signos por acá. Y esos signos realmente no hay nada que nos diga en qué orden están, o sea, como que bien podría ser A1 el más chico y luego A2 ser el segundo más grande, o ser el segundo más chico, o tal vez A3 ser mucho más grande que A2, o ser mucho más chico. Como que realmente no tenemos una noción de los tamaños relativos de las AIs. Y justamente eso es lo que nos da esta eso es lo que nos da esta desigualdad. Un poco de orden en ese sentido. La cosa es que aquí tenemos una suma de razones. Podemos expresar esto como AI menos 1 entre AI, más AI más 1 entre AI. Es lo mismo. Y acá tenemos una cosa de orden 1, digamos, de grado 1. Que solo tenemos solo una A. Aquí tenemos como una A entre una A. ¿Cómo hacemos para que sea A entre A? Muy sencillo, ¿no? A entre AJ menor o igual que 1. Solo ya tenemos expresiones muy parecidas. Tenemos expresiones muy parecidas. Otra cosa que hay que ver es entender bien, y bueno, creo que eso es lo primero que vi cuando yo lo estaba resolviendo, es entender bien qué, está, qué significa la condición. AI menor o igual que J, sí, solo si BI menor o igual que BJ. Piensa que la condición es simétrica. O sea, podríamos cambiar la I por la J y sigue funcionando. Eso significa que AI menor o igual que J, sí, solo si BI menor o igual que BJ. Entonces, AJ menor o igual que AI, sí, solo si BJ menor o igual que BI. Y esto es para toda pareja de I y J, porque lo dicen. Entonces, pues prácticamente podemos sumar las desigualdades, o podemos ver que si aquí el caso es caso de desigualdad, no el caso de igualdad, entonces aquí también tiene que serlo. Porque si acá no fuera, entonces aquí sería el caso de desigualdad también, tendría que ser el caso de igualdad. Si aquí fuera el caso de igualdad, aquí sería el caso de igualdad, y entonces aquí tendría que ser el caso de igualdad, y eso no se puede, ¿no? Entonces vamos a ver que realmente lo que nos dice la condición es que, o algo más fuerte, que básicamente A y AJ, cuando los comparamos, tienen el mismo signo que B y BJ. Y eso es importante porque entonces ahora, si queremos probar todas estas igualdades, nos sirve probar también igualdades acá. Otra cosa que hay que ver, y algo en lo que siempre sirve fijarse en casi cualquier problema, si no sabes qué hacer, tienes muchos números, ordénalos. Fíjate en el mínimo, fíjate en el máximo. Siempre funciona. Bueno, no siempre funciona, pero siempre te puede dar información. Ahora, aquí no los podemos ordenar simplemente decir que A1 es el más chico, y A2 es el siguiente, y A3 es el siguiente, porque sabemos que están en ese orden. Y esto no nos da generalidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tenemos que definir otros índices en donde AI1, AI2, AI3, hasta AIN están ordenados. Y AI1 puede ser A5, AI2 puede ser AN y así, en donde I1, I2 hasta IN es una permutación. Son los mismos índices que los del 1 al n. No necesariamente corresponden 1 a 1, sino... Es decir, sí corresponden 1 a 1, solamente no es que I1 sea 1. I1 puede ser cualquier cosa. Entonces, así es como los ordenamos. Es un poco raro ver dos letras y luego un número, pero espero que se entienda.
Y entonces esto, por la misma condición, nos dice que el orden también se cumple en las BIs. Y ahora vamos a expresar las BIs como en términos de las A's. Entonces vamos a expresar a I1 así. Perdón, BI1 lo expresamos así. Entonces BI2 y etcétera, ¿no? Bueno, creo que funciona ponerlo. Nota que I1 menos 1 no necesariamente es IN, y I1 más 1 no necesariamente es I2. O sea, esta cosa no necesariamente es I2, simplemente es I1 más 1, el que está al lado de I1. Y justo es importante hacer esa distinción porque estamos fijándonos en los tamaños de los números, y no necesariamente en cómo están ordenados. El más 1 significa el orden y los I son los tamaños. Y justo expresarlo así nos ayuda mucho, fijándonos en el más chico nos ayuda mucho porque justamente podemos pensar que si este es el más chico, entonces esta cosa tiene que ser grande, porque estos dos son más grandes que este, ¿no? En particular, AI-1 es mayor o igual que AI1, porque AI-1 tiene que estar por acá, ¿no? O sea, esta cosa es AI-1 entre AI1, perdón, AI1 menos 1 y AI1 más 1 entre AI1. Y ambas de estas razones tienen que ser mayor o iguales que 1. Porque habíamos dicho que AI1 era más chico. Era el más chico. Entonces esto es mayor o igual que 2. Y de la misma manera, podemos expresar esto. Eh, bueno, de la misma manera, cada uno de estos va a ser más chico que AIN, porque AIN es el más grande. Entonces va a ser más chico que 2. Y entonces ahora tenemos que 2 es menor o igual que cada una de estas, cada uno de los BIs, ¿no? Y también mayor o igual que cada uno de los BIs. Entonces todos los BIs tienen que ser iguales. Todos los BIs tienen que ser iguales y en particular tienen que ser iguales a 2, ¿no? Entonces BI igual a BJ igual a 2 para todo I igual y distinto de J. Todos los BI son 2. Y lo mismo ya habíamos visto esta parte, que los BI igual a BJ implica que I igual a J. Entonces todas las I son iguales. Entonces aquí las ideas claves son, primero, no enfrascarse con la primera idea que se te ocurre, que es hacer recursión y empezar a expandir muchísimo, que seguro que muchas personas lo hicieron. La siguiente, siempre que tienes un conjunto de cosas, ordénalas. Fíjate en el mínimo, fíjate en el máximo. Y cómo esos extremos, o cómo se comportan esos extremos. Trata de compararlos con cosas que conoces. Y trata de, y bueno, la intuición en general es decir, si me fijo en el más chico, sé que el BI va a ser grande. Si me fijo en el más grande, sé que el BI va a ser chico. Porque tenemos a la cosa grande en el denominador y en el otro tenemos a la cosa chica en el denominador. Y nada más con esa intuición podríamos llegar a esto. Entonces este fue el 1. Estuvo mucho más difícil que un 1, precisamente porque estaba muy raro. Porque gritaba que hicieras una cosa que no sirve. Y bueno, no mucho más que decir. Por supuesto, bueno, vamos ahora al 2. Y a propósito no puse el dibujo porque quiero mostrar cómo lo dibujaría yo si estoy resolviendo un problema. Estoy resolviendo un problema apenas empezando. Y empieza diciendo que es un triángulo acutángulo. Y cualquier persona que esté empezando lo primero que hace es dibujar un triángulo acutángulo. No hagas eso. Lee el problema completo antes de empezar a dibujar y trata de imaginarte cómo va a ser más o menos el dibujo. Por supuesto esto se gana con experiencia. Si no lo logras, empiezas a dibujar, lees la primera oración y empiezas a dibujar por ahí. Entonces yo ya nada más leo y veo circunferencia circunscrita. Y eso es lo primero que hago. Cuando tienes una regla y un compás, es muchísimo más fácil dibujar el círculo primero y después el triángulo. ¿Por qué? Porque así dibujas el triángulo con los puntos en lugares que te interesan.
Entonces vamos a dibujar un círculo. Si tuviera un compás, lo haría con compás. Aquí tengo la herramienta del iPad. Cada vez que dibujamos un círculo con compás, viene el centro también. Aquí no, pero lo voy a dibujar más o menos donde está. Eh, Normalmente yo dibujo el punto A arriba, a menos que... No, casi siempre lo dibujo arriba. Y ya después en un segundo dibujo, si es necesario, lo cambio. Entonces dibujo primero el círculo, luego el triángulo. Y después, bueno, AD tiene que ser un diámetro. Entonces D tiene que ser el punto diametralmente opuesto a A. Que por supuesto el diámetro pasa por el centro. Y después vemos que queremos unos puntos K y L. De tal manera que estas rectas sean tangentes a este círculo. No tengo idea cómo dibujarlos. No sé dónde están esos puntos y traté de pensar cuando lo estaba resolviendo dónde podrían estar más o menos. Y no se me ocurrió. Y por eso leí la siguiente parte del problema. Demuestra que la recta KL pasa por el ortocentro de ABC. Súper bien. Queríamos una K por aquí y una L por acá. Mejor dibujo primero el ortocentro y me aseguro que la recta pase por el ortocentro. Es útil a veces cambiar de color para dibujar otro tipo de líneas. Yo siempre, bueno, para los concursos llevaba plumas de varios colores. Sobre todo para geometría. Aquí está H. Y son dos rectas tangentes, entonces deberían estar más o menos a la misma distancia de D. Así debería de verse más o menos. Y ahora quiero dibujar el círculo. Por supuesto, para dibujar un círculo como ese, lo que haría es tratar de dibujar más o menos dónde están las mediatrices. Más o menos dibujar con lápiz muy tenue 2 y poner el compás ahí y ver si da el círculo. Eso sería como lo haría en físico. Ahora, algo que ya estoy viendo y que me parece muy interesante es que aquí es bastante obvio que H no es el punto medio de estas dos rectas. Mentira, sí es. Sí es, una disculpa. Sí debería de ser. No sé por qué no se ve. Hmm, interesante. Tal vez, tal vez debería de cambiarlo. ¿Y cómo sé que H es el punto medio? Porque estas dos rectas son tangentes a este círculo. Y sé que este es el diámetro. Y sé que estas dos rectas, estos dos ángulos son iguales. Le voy a llamar a este ángulo, sí lo voy a usar. Este ángulo gamma. Y este ángulo gamma, que es el mismo que este. Y sé que son iguales porque... es un teorema bastante conocido, pero... Este es ángulo de 90 porque es diámetro, y este también. Entonces, y tenemos que estos dos ángulos abren el mismo arco. Entonces, estos triángulos son semejantes. Y eso pasa siempre. O sea, siempre vamos a poner... Siempre al mismo ángulo H y O. Vamos a llamarle a este punto O. Bueno, el punto es que hay que demostrar que esta recta pasa por H. Y como no lo sabemos, entonces voy a borrar esta línea. Y voy a dibujarla tal vez punteada alrededor de H. Normalmente para eso sirve usar lápiz. Para borrar ese tipo de cosas, de trazos que no nos interesan. Solamente nos interesaba dibujarlo para que se vea bonito y para que podamos inferir cosas del dibujo. Que por supuesto con regla y compás me habría quedado bastante mejor, que esto lo hice medio al chile. Sí, lo que habría hecho, lo que debía haber hecho era dibujar DH y después trazar una perpendicular.
Creo que se hubiera quedado mejor. Pero bueno, aquí este problema creo que es prácticamente de ángulos. Realmente o traté de encontrar una solución proyectiva y no la encontré. Había estado viendo en AOPS que algunas personas, este es K y este es L. AOPS, por cierto, si no sabes que es una página donde hay muchísimo contenido de Olimpiada y la gente discute los problemas de sus concursos. Había visto que alguien había hecho reflejar L por C y reflejar K por B y después ver que esta recta pasaba por D y hacer algo respecto a eso. No me quedó claro muy bien cómo iba esa solución, pero les voy a contar la mía sin tener que hacer trazos extra. Bueno, más o menos, tracé de H, porque, bueno, era claro que H es importante en el problema, porque... Y otra cosa que es importante saber es que HD pasa por el punto medio M de BC. Y de hecho, este es un paralelogramo, y esto pasa siempre. El diametralmente opuesto A, el ortocentro, pasan por el punto medio de BC. Y esta recta OM es perpendicular. Entonces ya tenemos algo con que empezar, ¿no? Tenemos un paralelogramo, hay muchísimos ángulos y tenemos esta tangencia. La tangencia nos dice, por ángulos inscritos y semiinscritos, que este ángulo es igual a este ángulo. Vamos a ponerle a... Y lo hago así porque quiero que este ángulo sea beta. Casi siempre nombro los ángulos, cuando tengo el ortocentro, siempre nombro los ángulos como 90 menos el ángulo. O sea, por ejemplo, no quiero que este sea alfa, quiero que este sea alfa. Entonces voy a hacer que gamma más beta más alfa sea igual a 90 grados. Entonces, este de aquí va a ser beta. El opuesto, el complemento de este, ¿no? Este va a ser beta y este va a ser beta. Y claro, algo que se me ocurrió primero fue pensar, tal vez, bueno, este triángulo va a tener los mismos ángulos que un triángulo en donde reflejamos A por el pie de la altura. Y pensé, o al menos en el dibujo que yo había hecho originalmente, parecía que este fuera el centro de rotonotesia y que podríamos desde acá rotar todo este triángulo para que quedara en este. Pero resulta que no, resulta que ese no es el centro y que no puedes hacer eso. Y me tomó un rato averiguarlo. Y entonces, bueno, me puse a ver lo que queríamos, ¿no? Queremos que esta recta pase por H. Y sabemos que este es el punto medio. Ya no les dije porque sabía que si pasa por H, H tiene que ser el punto medio. Y eso es porque esta es la isogonal de esta recta. Y esta recta es la simediana. Es la simediana que se define como la isogonal de la mediana. Y esa seca es la simediana porque es la que pasa por las tangentes al circuncírculo. La simediana de este triángulo. Eso es otro teorema, otra cosa que hay que saber de las simedianas. No es necesario, por supuesto, para este problema, pero da un poco de insight. Decir, bueno, quiero que H sea el punto medio. Por supuesto, si haces un dibujo, ya sabes que H es el punto medio. Si haces más de un dibujo, ya estás todavía más seguro de que H es el punto medio. Pero si no lo estás, puedes usar eso. Y luego, el ángulo completo a veces es beta más gamma, entonces este va a ser beta más gamma por ángulos semiescritos. Este también va a ser beta porque abre el mismo arco que beta, o porque es paralela, o sea, porque este es un paralelogramo, ¿no? Entonces tenemos el mismo beta. Y entonces ya muy rápido si queremos que el ángulo beta más gamma es DKL. Entonces ya muy rápido queremos ver que, por supuesto, queremos que este sea cíclico, ¿no? Y también además queremos que este sea de 90 grados. Y sabemos que este es de 90 grados. Sabemos que es alfa más beta más gamma, este es de 90 grados. Entonces ya tenemos como dos cosas que nos pueden dar el cíclico. También nos gustaría, bueno, sabemos que este ángulo es 2 alfa, porque es lo que queda después de que este sea beta más gamma. Queremos también, por supuesto, hay simetría. Entonces este cíclico, si le cambiamos todos los nombres, sería este HCLD.
Y esto es algo que es bastante importante en problemas de geometría. Este problema es simétrico en B y C. Eso significa que si le cambiamos los nombres a B y C, se van a cambiar los nombres de K y L. Todo lo demás va a ser igual. Y eso es importante porque entonces todo lo que pase del lado de B tiene que pasar del lado de C. Entonces, si este ángulo acá es beta más gamma, este también tiene que ser... o sea, digamos, si este es cíclico, los puntos simétricos K se va a L. Y con simetría no me refiero a que haya un eje de reflexión que nos reflejamos. Simplemente es simetría algebraica, digamos. Y B se va a C. Entonces, este cuadrilátero también tiene que ser cíclico. Y este es gamma también. Y este es alfa. Entonces, tenemos aquí un ángulo que suma 2 alfa. Tenemos aquí uno que es alfa y uno que es alfa. Como que si trazáramos acá H, nos gustaría que este se dividiría mitad y mitad, ¿no? Y de ahí ya podemos sacar bastantes cosas. Podemos ver como, digamos que trazo el que sí es cíclico, ¿no? Me fijo en el punto en el que intersecta. O sea, sí, digamos que no intersecta H, me fijo en estos dos puntos que intersectan a las rectas. Y me fijo en este que sí es cíclico. K a este puntito, a C, a B. Ese sí es cíclico porque aquí sí abre el beta más gamma y aquí abre hasta beta más gamma. Es hasta este punto, no hasta H. Y entonces este va a ser alfa, ¿no? Y luego trazo el otro que va a ser cíclico del otro lado, porque este abre hasta beta más gamma y este abre hasta beta más gamma. Entonces este va a ser alfa también. Entonces como que tenemos alfa de un lado y alfa de otro lado, más un cachito, tiene que sumar a 2 alfa, que es el completo. Entonces ahí ya resolvimos el problema, pero, o al menos cuando yo lo resolví así, no me gustó la solución porque depende mucho del triángulo. No sabemos si esta recta va a intersectar por en medio, si va a intersectar por arriba. Y entonces tienes que hacer como varios casos y todo eso y probablemente te lo van a contar, pero es arriesgado. Y entonces ahí lo que puedes hacer es ponerte a buscar una solución proyectiva y probablemente no encontrarla, como yo lo estuve haciendo por un rato. O tratar de cambiar el punto falso. En lugar de definir esos puntos de intersección, es definir el punto de intersección de ese mismo círculo con la recta AH, o sea, acá. Y ese punto, como está en la simediana, entonces tiene que ser el punto medio. Y si es el punto medio de un triángulo isósceles, entonces tiene que ser la altura. Tiene que ser la altura. Y ya tenemos el ángulo de 90. Tienes el ángulo de 90 acá, este. Y tenemos el cíclico entonces. Tenemos que este de acá es cíclico. Y entonces el otro es cíclico. Bueno, con que ese sea cíclico ya sabemos que si este punto, como está sobre H, si no es H, bueno, tiene que ser H porque es el único, porque H es el único que te da este ángulo. Y ese ángulo lo necesitamos porque es DKL, es beta más gamma. Entonces es como la otra manera de hacerlo si sabes si medianas, pero si no, con poner estos dos puntos debería de ser suficiente. Solo tienes que tener bastante cuidado de cómo defines esos puntos falsos y demostrar que esos dos puntos realmente no pueden estar ambos en la bisectriz. De hecho, pues con definir uno y probar que el otro es cíclico, podrías usar o explotar la simetría. Hay muchas maneras de resolver esto, pero la idea todas son definir un punto falso y hacer angulitos, básicamente. Pero todo esto es la configuración del problema. Al final está lindo. Estos puntos K y L no los conocía yo, o nunca los había visto. Y creo que algo que puede desviarte un poco es tal vez pensar que, por ejemplo, LCBK sea cíclico. Y tratar de probar que este ángulo es igual a este y así, que son cosas que no son ciertas. Tratar de probar, por ejemplo, una intersección KL y EF, que normalmente se los pone de F. Eso tampoco funciona. Pero fuera de eso es un problema bastante estándar, con puntos relativamente conocidos, con este paralelogramo del que ya se ha hablado bastante. Y está bonito, me gustó.
Y vamos ahora sí al 3. Vamos al 3, que es un problema bastante raro y recomiendo que lo intentes. No diría raro, pero no esperaba esto para un 3 de la ECMO. Es un problema de una idea. Eh, ¿Se te ocurre la idea? Lo tienes. No se te ocurre la idea, no lo tienes. Y por supuesto, si ves que es un 3 y estás en la ECMO y estás en el examen, probablemente no vas a pensar que es un problema de una idea. Y eso es algo que lo hace bastante complicado. Y mismo este problema también grita una cosa que no es. Y les voy a decir que es. Yo diría grita inducción. Que fue, por supuesto, lo primero que intenté. Pero este problema también es muy instructivo porque te habla de muchas cosas que tienes que hacer todo el tiempo cuando estás intentando problemas de Olimpiada. Y, y prácticamente todas esas se usan en este problema. Entonces, tenemos un diccionario que contiene cada de estas palabras. No, no es cierto. Algunas de estas palabras. Y por supuesto, bueno, esas son palabras de K letras, pero tenemos dos a la K posibles palabras que pueden ir en el diccionario. Y de estas palabras de K letras, aquí es K igual a 3, pero podría ser cualquier K. De estas palabras de K letras, vamos a elegir algunas y las vamos a poner como en un conjunto, ¿no? No sé, algunas. Y ahora tenemos un cuadrito de K por K. Y vamos a escribir as y ves. Y básicamente lo que queremos hacer es escribir as y ves de tal manera que esta es una palabra, esta es una palabra, esta es una palabra del diccionario, del conjuntito aquí. Esta también y esta también. Y la pregunta es cuál es la mínima cantidad de palabras que tiene que tener el diccionario para asegurar que siempre lo puedes hacer. Es decir, damos un número, por supuesto una función de k, que no se pueda, o más bien, que menos que eso no se pueda y que más que eso siempre se pueda. Eh, y, y bueno, primero es un problema de minimización, entonces tienes que probar tanto la cota como el acomodo. Es decir, decir por qué, digamos, que tu respuesta es f de k, m igual a f de k. Decir por qué no se puede menos que f de k y por qué con f de k siempre se puede. No importa qué palabras agarremos. M es la cantidad de palabras que vamos a agarrar. O sea, aquí sería m igual a 3, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tiene sentido hacer y lo primero que hay que hacer en problemas como estos es hacer casos chiquitos. Entonces, decir, vamos a ver el caso m igual a 2, ¿no? Tenemos k igual a 2. Tenemos disponibles las palabras AB, BA y BB. Y vamos a ver que si solo elegimos una palabra no se va a poder. Porque si elegimos, con m igual a 1, si elegimos la palabra AB, por supuesto la primera palabra tiene que ser AB y la segunda también tiene que ser AB. Y aquí ya tenemos AA. Nuestra palabra vertical es AA, entonces no funciona. Entonces, con m igual a 1 existe una palabra que no. Y vamos a ver que con m igual a 2 siempre se puede. ¿Por qué? Si elegimos, si en nuestro diccionario está AA, simplemente podemos poner puras As en el tablero. Y eso ya siempre da puras palabras del diccionario, ¿no? Y si está BB, lo mismo, es simétrico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ABBA? Pues simplemente ponemos ese orden, ¿no? ABBA. Entonces, esta palabra es AB, esta palabra es BA, esta palabra es AB y esta palabra es BA. Entonces, todo bien. M igual a 2 se puede y entonces para acá, o digamos f de 2, sería 2, que es el mínimo valor. Por supuesto, si agregamos más que dos palabras, siempre se va a poder porque va a haber un subconjunto de dos palabras que se pueda, ¿no? Entonces, después para n igual a 3 está un poco más complicado.
para k igual a 3, perdón, está un poco más complicado. Porque ahora ya tenemos 8 palabras disponibles y podríamos elegir todas las combinaciones. Entonces ya no está tan obvio. Pero lo que sí podemos ver es fijarnos, por ejemplo, en la primera letra de cada palabra. Y esto creo que sale bastante rápido. Fijarnos que si agarramos... Primero que si A está si puras A y puras B están en nuestro diccionario, ya la armamos. Entonces realmente las palabras que tenemos que elegir son 2 a la K menos 2 a la K menos 2. Y veamos que si agarramos estas palabras, todas las que empiezan con A, pero que no son puras A, no se va a poder. Porque vamos a querer, cuando dibujemos, escribamos todas las palabras en el tablero, vamos a tener que todas las palabras empiezan con A. Y entonces la primera columna, va a tener que ser puras A, que no está en nuestro diccionario. Entonces, con estas palabras son 2 a la K menos 1, menos 1. Con 2 a la K menos 1, menos 1, no se puede. Porque existe ese diccionario que no podemos realizar. Entonces, elegimos conjeturamos que nuestra respuesta es 2 a la K menos 1. Y entonces ahí lo que puedes hacer, empezar a hacer es inducción. Decir, ¿qué pasa si tengo un tablero? Ya sé que el tablero de K menos 1 sí se puede cubrir. Y ir viendo, de las palabras que tienes, ¿cómo las elegirías? El problema con eso es que no sabes qué palabras tienes. No sabes, podrías tener, por ejemplo, no sabes qué palabras puedes tener aquí. No sabes si tienes dos con la misma terminación o si tienes todas distintas. No sabes si de las dos que tienen la terminación, de las dos que tienen la misma terminación de K-1, por ejemplo, de las que terminan en BA, podrías poner ABA o AAB. Pero ¿qué pasa si solo tienes una de esas? Entonces tienes forzada la aquí. ¿No? ¿Qué pasa si... Perdón, ¿qué estoy diciendo? ABA o BBA, que son las dos que terminan en BA. Y si tuvieras las dos, podrías elegir si quieres A o B en la primera. Pero si solo tienes una, que también puede pasar, entonces no. Entonces si quieres una B en la primera, tendrías que cambiarla por otra palabra. Y no hay como nada en nuestro acomodo que nos diga cómo se debe hacer eso, ¿no? Entonces, como que parece ser que no puede solamente, o que el acomodo tiene que ser más constructivo. Y viene una de las ideas que son súper comunes en problemas binarios, en donde tenemos literalmente secuencias binarias, que es ver que cada palabra tiene un inverso, y que cada palabra se comporta igual que su inverso, ¿no? O sea, si tenemos en nuestro diccionario todas las palabras que empiezan con A, es equivalente a tener todas las palabras que empiezan con B. Literalmente es el mismo argumento, ¿no? Entonces, pensar que podríamos a cada palabra asociarle su inverso, ¿no? También podrías intentar, y siempre que tienes objetos binarios, sirve de alguna manera emparejarlos. Y justamente traté aquí de emparejar los que tienen la misma terminación y no funcionó para hacer la inducción. Pero puedes emparejar los que son opuestos. Entonces emparejamos a AA con BBB, emparejamos a BA con BAB. Y aquí es donde viene útil hacer los casos pequeños. Porque yo estoy haciendo para K igual a 3. Estoy haciendo para K igual a 3 los casos. Y me di cuenta que si teníamos ABA y BAB, literalmente podría completar solamente con esas dos palabras el tablero. Dije, ay, ¿por qué, no? Y eso me di cuenta después de que se me ocurriera emparejarlos y dije, bueno, se me ocurre emparejarlos, ¿no? ¿Ya acabé? No, ABB y BAA. Se me ocurre emparejarlos y dije, bueno, hay 2 a la K de estos, que de este ya no nos interesan, pero realmente hay 2 a la K menos 1. Perdón, 2 a la K menos 1 de cada uno, 2 a la K menos 1 de cada uno, ¿no? Entonces ya, bueno, de los dos grupos vamos a tener al menos uno de cada grupo, ¿no? Pero todavía más interesante, vamos a tener al menos una pareja. Porque si hay 2 a la K menos 1 parejas,
por casillas, ¿no? Si tenemos 2 a la k menos, perdón, si hay 2 a la k menos 1 parejas, y hay 2 a la k menos 1, es decir, no es que haya 2 a la k menos 1 parejas, en realidad hay 2 a la k menos 1, pero si elegimos una de estas ya acabamos, con que elijamos uno de estos, ya acabamos. Y justamente lo que estaba viendo es que con una pareja, con que tengas una pareja ya la armaste. Por ejemplo, si tenemos una pareja ABB, BA, simplemente ponemos ABB hasta arriba y luego completamos hacia abajo cada palabra o la opuesta. Y eso siempre se va a poder precisamente porque en la posición, en una cierta posición, si en dos posiciones son opuestas, entonces en la palabra inversa también van a ser opuestas, ¿no? Y si en dos posiciones son iguales, en la primera palabra también son iguales. Entonces, si solo rellenamos, estas palabras también van a ser palabras del diccionario. De hecho, va a ser una de las dos siempre. Entonces, y tú mismo puedes checarlo con palabras más largas y todo eso, y vas a ver que siempre pasa. Con 2 palabras opuestas siempre puedes llenar el tablero. Y ahora solo falta demostrar que siempre vamos a tener 2 palabras opuestas si tenemos 2 a la k menos 1 palabras. Justo si tenemos una de estas, ya la armamos, entonces solamente necesitamos considerar estas 2 a la k menos 1 parejas. Y por casillas, si tenemos 2 a la k menos 1, va a haber una pareja que tenga dos elementos en nuestro diccionario. Y las casillas son las parejas. O sea, esta sería como la pareja A, B, BBA, etcétera, ¿no? Cada una de esas casillas son las parejas. Y ponemos una bolita en la casilla si tenemos un elemento de esta pareja, ¿no? O sea, ahí tenemos el ABB, igual de aquí tenemos el ABB, etcétera, ¿no? ¿Y cuántas casillas tenemos? Tenemos 2 a la k menos 1. Tenemos ¿cuántas bolitas? Las bolitas son la cantidad de palabras en el diccionario. Tenemos 2 a la k menos 1. Son más que estas. Entonces va a haber una que tenga 2. Y si tiene 2 ya la armamos. Entonces con 2 a la k menos 1 siempre se puede. ¿Y cuál es la única idea? ¿Cuál es la idea de esta cosa? Bueno, primero, por supuesto, revela mucho de cómo se tiene que atacar un problema. Primero haciendo casos chiquitos, tratando de emparejar, tratando de agrupar cosas que tengan en común, ¿no? Por ejemplo, para encontrar este acomodo, vimos a todas las que empiezan con A, ¿no? ¿Qué tienen en común? O algunas palabras especiales. Por ejemplo, puras As. Esa es especial porque solita puede llenar el tablero, ¿no? Y este emparejamiento es clave. Y justo, pues, porque justo si no haces este emparejamiento es muy difícil realmente demostrar que con cualquier cosa se puede. Justamente si solamente hay una de cada pareja, como aquí, no se puede, que es exactamente el acomodo que hicimos, ¿no? Entonces es posible incluso que se te ocurra el acomodo después, perdón, la cota después. Y pues sí, este es el problema 3, este es la ECMO. 3 problemas muy raros, 3 problemas, bueno, prácticamente de una idea, el 1 y el 3 son de una idea. Y todos muy instructivos, hablando de cómo tienes que atacar los problemas, qué tipo de cosas hay que ver, qué tipo de cosas hay que intentar para problemas que nunca has visto y que no conoces. Y pues, por ahora es todo. Por supuesto, muchas felicidades sobre todo a los equipos latinos que participaron en esta competencia. Y me despido. Espero te haya servido el video.